Buen día, profesor. El día de hoy vamos a exponer el tema de movimiento curvilíneo de partículas. Y bueno, como primer tema tenemos el vector de posición, velocidad y aceleración. Cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta, se afirma que describe un movimiento curvilíneo. Para definir la posición de P ocupada por la partícula de un tiempo determinado t, se elige un sistema de referencia fijo, tal como los ejes de x, y, z. Y se dibuja el vector r, que es el origen 0 y al punto P, y el vector r es conocido como el vector de posición de la partícula en el tiempo t. La velocidad instantánea de la partícula es el tiempo t, se obtiene al elegir intervalos de tiempo cada vez más cortos y de manera correspondiente, incrementos vectoriales cada vez menores a la velocidad instantánea se representa en consecuencias mediante el vector. Puesto que el vector de posición r depende del tiempo t, se conoce como una función vectorial de la variable escalar t y se denota mediante r por t, extendiendo el contexto de derivada de una función escalar que se presenta en el cálculo elemental. El límite del cociente AR de AT se conoce como la derivada de la función vectorial r por t. La magnitud del vector b se conoce como la rapidez de la partícula y es posible obtenerla al sustituir en vez del vector AR en la fórmula la magnitud de este vector representado por el segmento de la línea recta PP. Sin embargo, la longitud del segmento PP se acerca a la longitud del arco PP cuando AT disminuye. Seguimos con derivadas de funciones vectoriales. Pues la derivada de una función vectorial representa la velocidad de la partícula. La segunda derivada de la función es vectorial aceleración. Cuando estas tres funciones dependen del parámetro t, que para en este caso es el tiempo, como vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Seguimos con los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Las componentes rectangulares de la aceleración no tienen significado físico, pero sí lo tienen las componentes de la aceleración de un nuevo sistema de referencia formado por la tangente a la trayectoria y a la forma de la misma. Hallar los componentes tangencial y normal de la aceleración en un determinado instante es un simple problema de geometría. Cuando la posición de una partícula P se define en cualquier instante mediante sus coordenadas rectangulares x, y y z, resulta conveniente descomponer la velocidad v y la aceleración a de la partícula en componentes rectangulares. El uso de los componentes rectangulares es para describir la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula. Es cuando el efecto cuando la componente AX de la aceleración solo depende de t, x, y o bx, y cuando en forma similar ahí depende únicamente de t, y o by, y, t, z, y o by. Movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación. Utiliza electrodomésticos que ahorran energía. Uno de los sistemas de referencias a este ha unido a la Tierra se denominará sistema de referencia fijo. Los otros sistemas de referencia son sistemas de referencia en movimiento. El vector de posición RB de la partícula B es la suma del vector de posición RA de la partícula A y del vector de posición RB A de B relativa a A, la cual se describe de la siguiente manera. Y bueno, eso sería todo, profesor. Gracias por ver el video.